Y las propiedades. En este ejercicio realmente mm, tenemos un resultado conocido en el plano. En Mm. el plano sabemos que para cualquier recta yo puedo encontrar dos subconjuntos del plano que verifican estas propiedades, cambiando ese punto P de R por la recta R correspondiente. Es decir, lo separo en dos regiones H1 y H2, que la unión es todo ese plano abstracto que desconocemos menos la recta que hemos elegido, que si cojo puntos que están en uno de esos conjuntos H sub i, el correspondiente segmento está completamente contenido, y si que cojo puntos de las regiones contrarias, entonces la recta corta a ese segmento. Aquí como que hemos bajado en una dimensión, pero es incluso más sencillo este ejercicio porque no estamos trabajando con una recta abstracta dentro del plano P. Estamos Para trabajando los reales. directamente en los reales. Directamente. Este ejercicio lo podríamos hacer mucho más general cambiando R por una recta contenida en lo real, en el plano P. Y el razonamiento sería prácticamente análogo, solo que no podríamos utilizar las propiedades tan buenas que tienen los reales, sino que tendríamos que hacer todo recurriendo al axioma P3 de la regla graduada y decir, vale, las cosas en esta recta del plano lo hago en realidad llevándome a los reales mediante el axioma de la regla graduada, hago todo en los reales, que es este ejercicio, y luego con la inversa vuelvo para mi recta del plano. Sería una opción, ¿vale? Aquí en realidad, ¿cuál es la situación? Me están dando una recta que son los reales. Entonces, realmente tenemos la siguiente situación. Sí me parece, bueno, que es lo que me suele pasar con esta asignatura. Me parece relativamente obvio lo que me preguntan, Claro, pero geometría básica es compleja en primero, porque es lo que yo te digo siempre. Es una asignatura muy abstracta donde las cosas son muy sencillas, pero no tenemos las herramientas numéricas para probarlas, por así decirlo. Todo es mediante razonamiento geométrico, que tenemos que tener muy bien mascadas todas las propiedades de los primeros tres temas, del tema uno, tema 2, tema 3, y con eso vamos a ir sacando todo. Pero son muchos resultados en los tres primeros temas, que tenemos que manejar como si fuese nuestro ABC. ¿Vale? bueno, Aquí tú dirías, imagínate que estos son los reales, ¿no? Como representación. Coges un punto P, este punto P cualquiera, ¿no? Un punto P real. Y ahora me están diciendo, ¿puedo encontrar dos subconjuntos de los reales de modo que verifican estas propiedades? Parecería que una opción, ¿cuál podría ser? ¿Qué pasa si yo cojo aquí? hombre, tienen que ser abiertos, ¿no? Ujú. Eso por un lado, porque Sí, pero aquí luego la unión, no hace falta ni hablar de abierto y cerrado porque no tenemos esos conceptos topológicos, por así decirlo. Pero si te bueno, los fijas, positivos, claro, es bueno, decir, tú puedes depende de coger, cómo por consideres el cero. ejemplo, lo que está a la izquierda del punto P y lo que está a la derecha del punto P como posible idea. ¿Cómo, cómo? O sea que, Tú has fijado un punto P, ¿verdad? sí, Yo puedo elegir como conjunto H1, por ejemplo, sí, a los este todos conjunto de la menores, izquierda y como conjunto sí, H2 este conjunto de la derecha, como sí. primera idea, ¿no? Hombre, Mm. está claro que con esta elección tengo que comprobar si se verifican las tres propiedades que me dicen a mí, ¿verdad? Si yo uno esos dos conjuntos, me da toda la recta real menos el punto P. Sí. Claro, parece obvio, ¿no? Ujú. Si cojo dos puntos cualesquiera, es decir, si tú coges ahora un punto X de esta región y un punto Y de esta región, de modo que el X sea estrictamente menor que el Y, por ejemplo, entonces el correspondiente segmento que los une
sí. Está está contenido ahí. dentro de este conjunto H sub 1 Sí, y lo mismo podríamos hacerlo si lo cojo, de separados. Que P pertenece si a los cojo los hermanos. dos del H2, ¿verdad? Ah, bueno, pensé que decías ya la otra propiedad. Sí, sí, bueno, también está completamente dentro, ¿no? Mm. Y el último caso, ¿cuál sería justamente? Claro que si tú coges un punto X que esté en H1 y un punto Y que esté en H2 y construyo el segmento correspondiente, entonces el punto P está en ese segmento, ¿no? ¿Cierto? Sí. Claro, esto es un dibujo. Un dibujo no es una demostración. Un dibujo es una guía o una ayuda. Entonces dice, joder, es que obviamente lo veo porque dibujo y claro, ya, pero has hecho un dibujo. A lo mejor podría haber otro dibujo en el que esto no se cumpliese, ¿no? Por eso te digo que un dibujo nunca vale como una demostración. Sirve como una ayuda, un complemento, una guía, algo para orientarte. Sabiendo esto, vamos a tratar de hacerlo ahora analíticamente, ¿vale? Entonces, sabiendo que esta idea debería funcionar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues elegimos. Entonces, el conjunto H super 1 como... Perdón, un poquito. Son elementos de R, ¿verdad? Vamos a Sí, entonces ponerle, como X ya hemos pertenece utilizado al la X y DR. la Y, en vez de X y voy a poner T. Los Bueno, pues números entonces T tienes reales, que... ¿verdad? Tales Sí, que pues el T es punto menor T que está P. a la izquierda del P, ¿verdad? Sí, T es menos estricto que P. sí. Mientras que nuestro conjunto H sub 2, Bueno, coger los T reales, hiperplanos estrictos. exactamente, tales que el T es Ah, estrictamente ya. mayor que el P, ¿verdad? Claro, que esto en realidad, como estamos en los reales, esto es simplemente el conjunto menos infinito T abierto, ¿verdad? Mientras que Sí, esto bueno, es el eso es a lo que me conjunto, refería con cogerlo abierto antes. ¿eh? Que lo que dije antes de hay que cogerlo abierto, Te se me referías al refería intervalo justamente. abierto, ¿no? Ah, Vale. Entonces, obviamente, con esta escritura, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hacemos H sub 1 bueno, unión H sub 2, eso nos va a quedar menos infinito T unión el T más infinito, que obviamente como conjunto de R lo podemos pensar como todo R menos menos P. únicamente el punto T. En el libro viene siempre el menos de conjuntos con este menos, normal y corriente. Yo pongo siempre la barra porque no me gusta el menos, porque para mí el menos es la diferencia de conjuntos, pero bueno, no pasa nada. Por otro lado, vamos a probar esta otra propiedad, ¿no? Sí, ¿Qué sí. ocurre aquí? Vamos a hacerlo, por ejemplo, para el H1, o bueno, realmente sí, para el H1. Entonces, si tomamos ahora X y pertenecientes a H1, tenemos que... Sí, yo creo que me atasqué tanto, porque realmente esto es todo lo que hice, pero me atasqué tanto porque pensé que había que utilizar una propiedad del libro No, no, como tal. aquí simplemente estamos en R. Lo Vale, es que teníamos eso que es lo que me... hacer, podríamos hacer más como en el libro, si el enunciado hubiese sido, coge un punto de una recta que esté contenida en el plano. Entonces ya no sería tan inmediato todo este razonamiento simplemente como conjuntos de R, como si esto fuese funciones de una variable o lenguaje o demás, porque tendríamos que razonar con las herramientas del libro, porque ya no estamos trabajando en los reales, estaríamos trabajando de nuevo en un subconjunto de nuestro plano abstracto, que es lo que más o menos desconocemos, por así decirlo.
¿vale? Si lo cogemos de H1, es importante la elección que hemos hecho de estos elementos. Entonces tenemos que X es menor que Y. Y además, como tanto X e Y están en H1, ¿qué ocurre con X y con Y? Que son menores P. que P. Entonces, si construimos el intervalo que sería XY, tenemos que, Bueno, tenemos que son los T's que son mayores que X, menores claro, que Y, ¿qué que a su vez necesito? son menores que P. Claro, ¿qué necesito para que un elemento T esté en este intervalo XY? Lo podemos caracterizar simplemente diciendo que X es menor o igual que T, que es menor o igual que Y, ¿verdad? Pero entonces, en particular, ¿qué ocurre? Que T es menor que P. Claro, como No, T es menor o sí, igual que no. Y e Y es menor que P, como consecuencia obtenemos que T es menor que P. Pero eso es para cualquier elemento T que cojamos del intervalo XY. Si todo elemento es menor que P, ¿esto qué significa? Significa que el elemento T está en H1. Si todo elemento de este conjunto está en H1, eso implica entonces que todo el segmento XY está contenido en H1. ¿Cómo lo probaríamos si cogemos XY de H2? Es el mismo proceso, pero en lugar de coger que X e Y sean menores que P, cogería que X e Y son mayores que P. ¿De acuerdo? Sí. Análogamente, si X y pertenecen a H2, tendríamos que P es más chico que X, que es menor o igual que T, que es menor o igual que Y, para todo T que cojamos del segmento XY, ¿verdad? Lo cual significa entonces, como T es mayor que P, de aquí tendríamos que T pertenece a H2 y como T está en H2 para todo elemento, pues tenemos que nuestro segmento XY es un subconjunto de H2. ¿Vale? Última propiedad que nos falta, que tomemos dos elementos de los conjuntos distintos. Es decir, por último, tomamos un X perteneciente a H1 y el Y perteneciente a H2. Lo cual implica que, X menor. claro, como el X está en H1, por la caracterización que hemos dado, eso nos está diciendo que el X es menor que el T, ¿verdad? Sí. Como el Y está en H2, No, bueno, que el P. perdón, que sí, sí, que el P. Como el Y está en H2, eso significa que el Y es mayor que el P, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí que concluimos que X es menor que P y P es menor que Y. Que Lo bueno, cual, eso es un intervalo abierto que pertenece al claro, segmento. esto lo que significa es que P está Al entre intervalo. X e Y, ¿verdad? Sí. Vale, en particular, si P está entre X e Y, P está en el segmento que une X con Y. Sí. Es que no es ninguno de los extremos. Bueno, no pasa nada. Aquí no necesito, puede ser un extremo, no. Resulta que no puede ser nunca un extremo. Genial. Un poquito más podemos razonar nosotros, pero no nos hace falta.
Aquí podríamos haber dicho en realidad P está en este intervalo y añadir con P distinto de X y P distinto de Y. Sí, pero es obvio que si H1 unión H2 es todo R menos el punto P, si cojo elementos de X, elementos X de H1 no pueden ser P, y si cojo elementos Y de H2 no pueden ser P, entonces ninguno del XY pueden ser P. Pero lo importante es que con esta elección que hemos hecho de estos subconjuntos de R, tenemos estas tres propiedades. ¿De acuerdo? La generalización posible que podemos hacer, ¿cuál sería? Decíamos poner aquí una nota para que lo intente, que sería sea R contenido ahora en nuestro plano P una recta. ¿Vale? Y vamos a tomar un punto, voy a llamarlo ahora P mayúscula de esta recta R. Entonces, queremos probar que existen unas regiones H1 y H2 contenidas en la recta R, tales que vamos a coger ahora mismas propiedades, solo que H1 unión H2, eso nos da la El recta plano R, menos R, no, la ¿no? recta R menos el Ah, punto vale, P H1 y mayúscula. H2, pero que están contenidos en R. Vale, 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 vale. Que si tomamos unos elementos X, Y, vamos a llamarlo Pensé que la separación se hacía con la recta R, pero me acabo de acordar que no. Que... Vale, sí, sí. exacto, que si cogemos puntos X mayúscula, Y mayúscula que estén en alguna de estas regiones H sub I, entonces todo el segmento correspondiente X mayúscula, Y mayúscula es un subconjunto de la correspondiente región H sub I. Esto sería con I igual a 1 y 2. Y tercera propiedad, que si yo cojo el X del H1, por ejemplo, y cojo el Y Ah, del hombre, es que pensé que H2, estábamos haciendo lo del axioma 4. exactamente. Pero en Pero lugar de, en lugar de en el plano, claro, eso es. lo reducimos a una recta. Se parece mucho, pero no es lo mismo. ¿Vale? Ya, porque, bueno, que hablábamos antes, hay que hacer el axioma, aplicar el Claro. axioma antes. Aquí lo que vamos Del a test. decir ahora es que si cojo XY, ¿vale? Entonces, ese punto, bueno, lo podemos poner igual en realidad, ¿sabes? Simplemente que Y lo este que punto P sí, sí, tiene que estar en el segmento XY. sí. Que se parece mucho. Realmente lo que hemos hecho ha sido cambiar el conjunto de los reales por una recta del plano y ese punto real por un punto de esa recta que he elegido. ¿Vale? Hay dos formas distintas, esencialmente, de resolver este ejercicio. Una, utilizando los argumentos que conocemos del plano. Segunda, utilizando este ejercicio que ya hemos hecho y el axioma P3 de la regla graduada. Intenta hacerlo de los dos modos y lo corregimos. ¿De acuerdo?